Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, tal como hablamos el día lunes, voy a llamar a cada uno de ustedes para que me expongan su mapa mental o conceptual, depende lo que hayan seleccionado y qué tipo de factor que impide la creatividad en ustedes es el más relevante. Bueno, vamos a mirar la lista primero que todo. Creo que habíamos quedado en que Angie nos iba a comenzar a Profe, contar esa parte. hazlo por lista, por favor. Bueno, por Hazlo por esta, lista. bueno, Angie, ya la, ya la llamé. Yo soy la primera de la lista. Sí, pues Angie, ¿quién más va a ser la primera? ¿Están viendo? No, espérame, dame un segundito, que estoy abriendo las notas. Dame un segundito. Vale, listo. Mm. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Pero dame un Ahí segundito, Angie. sí. Vale, listo. Bueno, ya. Entonces, comenzamos con Angie, por favor. Sí. Bueno, yo me llamo Angie Melissa Hernández. Escogí el factor de impedimento de la creatividad de la depresión. De la depresión vemos varios factores que surgen de la depresión. Un Por segundo, Angie. ejemplo, Angie, regálame un segundo. Eh, dime, ¿La depresión influye en ti, en Angie? ¿O fue que escogiste eso al azar? lo escogí como al azar. No era el factor que te impedía. Bueno, pero bueno, de pronto no me Usted hice dijo que entender. escogiésemos la lista. El factor que les impedía la creatividad. Sí, pero no, tú no dijiste eso, tú dijiste hay unos factores, ustedes escogen uno y Escogen ya. cualquiera. Tú Bueno, escogiste, listo, listo, escojan listo. cualquiera de esos factores y ya. Listo. Hagámoslo primero así y después ustedes me cuentan el suyo. Bueno, listo, Angie. Vale, listo. Bueno, yo escogí la depresión. Como ya les decía, la depresión es un factor que desprende varios sentimientos, como son el sentimiento de la tristeza. Vemos el sentimiento de no hacer las cosas bien, por ejemplo, de desmotivarnos en hacer algo, alguna tarea, alguna creación o algo que nos quede mal y con ello nos llevamos al inconformismo, donde se pueden hacer malas tareas. O sea, no quedarnos con solo quedarnos con esa tarea, ¿sí? Sino quedarnos con unas, con un sentimiento de no dejar la misma tarea, ¿sí? O sea, y de ese inconformismo, pues, o sea, y frustrarnos en hacer
desvíen las tareas y eso nos lleva al sentimiento de la pereza, ¿sí? De desmotivarnos, a la pereza de crear algo nuevo, ¿sí? De ese sentimiento de pereza, de no hacer nada, de quedarnos solos y frustrados en la cama sin hacer nada, ¿no? Y de eso nos lleva a unas enfermedades que es como la fatiga crónica y hasta la podemos llevar sin hacer nada, nos podemos llevar hasta la demencia. Bueno, en la depresión hay otro factor que es la culpabilidad de hacer algo erróneo, la culpabilidad, ¿no? De frustrarnos, de sentirnos culpables de hacer o crear algo malo, sí, y frustrarnos de crear algo malo, de sentirnos culpables, de sentirnos de fracaso, ¿no? Y eso nos lleva como a una desesperación por hacer algo bien, por frustrarnos, o sea, por optimizarnos en hacer algo bien, ¿no? Y de eso nos lleva a destruir la actividad y de la desesperación nos lleva a la destrucción o de la actividad o creación que se esté haciendo, ¿sí? El miedo a triunfar, y de eso nos lleva el miedo a la enfermedad del miedo a triunfar, ¿sí? De la desesperación nos lleva al triunfar, a sentirnos incompetentes, a sentirnos frustrados de tanta depresión. Bueno, y hay otro factor de depresión, que es el pesimismo en saber que las personas nos llevan a una mala creación. El pesimismo es como llevarnos a tener mal, mal sentimiento, mal pronóstico de saber de que nos va a pasar algo mal en hacer alguna creación, alguna actividad, y eso nos lleva y lo reflejamos en la vida diaria, en las emociones bajas, ¿no? En la autoestima bajo, sentirnos mal, sentirnos muy tristes, desgastados, fatigados emocionalmente, y eso nos lleva como una inestabilidad, como a frustrarnos con miedo a no tener el sentimiento de emocional, de crear algo nuevo, una estabilidad, si estoy triste, si estoy feliz, si necesito hacer tal cosa, y eso nos lleva como a un desorden de personalidad, de narcisismo, ¿sí? Un desorden de personalidad, si estoy bien o mal, como un trastorno bipolar, ¿sí? Y eso nos lleva a un narcisismo que es como una anarquía a la personalidad, ¿sí? Y eso nos lleva a un desorden también de personalidad, como ya les decía, triste, feliz, etc. Otro factor que vemos es la intranquilidad con los tiempos que se estén manejando, ¿sí? La intranquilidad con los tiempos que se estén manejando, o sea, que yo termino de hacer una tarea y que esa tarea debe terminar en determinado tiempo, ¿sí? En el objetivo, en un determinado tiempo, ¿sí? En determinado tiempo. Y esa intranquilidad de saber si lo voy a terminar en esos tiempos o no, pues eso nos lleva a unos miedos, a unos nerviosismos que sentimos en nuestro interior, al enfrentar alguna situación de crear o hacer alguna actividad o crear algo, ¿sí? Eso nos lleva también al inconformismo cuando ya estamos tarde haciendo la tarea, eh, y nos quedó como malo nos quedó malo, nos quedó triste, no nos quedó bien la creación o la actividad que estamos haciendo, entonces nos lleva también al insomnio, ¿sí? Y el insomnio, ¿qué quiere decir? Es una enfermedad que cuando uno duerme se queda plasmado, o sea, se queda muy despierto hasta las horas de la noche en hacer algo bien, ¿sí? En hacer una actividad a la ligera que nos lleva todo eso al insomnio, y todos esos factores nos llevan al fracaso de crear, de la creatividad y y de hacer alguna actividad nueva, ¿no? También tenemos de la depresión, también sale la inutilidad de crear algo, ¿no? Esa inutilidad en crear algo
es como la impotencia, ¿no? Es hacer o crear alguna tarea mal, o sea, es en frustrarnos en no poder hacer algo mal, bien o mal, y quedarnos solo en una tarea y frustrarnos y quedarnos, y no solo quedarlo perfeccionar, esa impotencia, o sea, no hacer la tarea perfeccionista, sino hacer una tarea básica, inútil. Y eso nos lleva a un malestar mental y en algunas situaciones erróneas. Ese malestar mental nos lleva a una enfermedad de cabeza crónico o diario, ¿sí? Ese malestar, ese dolor de cabeza, ese, ese momento de cogernos la cabeza y, o sea, y sentirnos mal, mareados, y esa enfermedad crónico que nos sucede a diario, ¿sí? Y bueno, y todos esos factores nos llevan al fracaso de crear o de crear o de creatividad, de hacer una actividad, algo nuevo. Gracias. Profe, Ahora, sí, mira, se dañó la imagen y se dañó el micrófono. Ya el micrófono está bien, ¿cierto? sí, señor. Ah, bueno, la imagen sí no me quiere dar mucho a ver. No, dejémoslo mientras ahora. Eh, Muy interesante el análisis que hace sobre la depresión eh, y sobre el inconformismo. O sea, Sí, no ¿por quedarnos qué con la esa tarea. depresión? ¿Por qué la depresión es uno de los factores que más inciden en la creatividad? La idea, digamos, fundamental es que es un estado mental, un estado emocional, que en un Sí, momento determinado generan un rechazo de uno mismo, porque la depresión es un ataque a uno mismo cuando una no se depresión. siente, cuando siente que está haciendo en este mundo, que sí, que definitivamente él no es importante, que no le importa lo que digan los demás, que no quiere eh, que el mundo, que la sociedad, que su entorno se preocupe por él, ¿cierto? Y entonces en ese estado de depresión, en ese estado que lo hice también muy acertadamente, la pereza, la soledad, eso tiende a aislar a la persona, a Sí, aislarla, a la sacarla, impotencia. genera que en algún momento nosotros no nos sentimos a gusto, no nos sentimos tranquilos en la propia sociedad, ¿cierto? Ese es Ujú. el momento más difícil para una persona que tiene depresión y sobre todo que no entiende por qué le está pasando eso. ¿Por qué lo Sí, asociamos a la creatividad? Porque en un estado emocional en el que a usted no le interesa absolutamente nada, en que usted no se siente importante en la sociedad, en la familia, en el entorno, entonces no hay creatividad, pues no puede haber. La ansiedad está unida a la depresión, ¿cierto? El querer hacer sí, señor. muchas cosas y no poderlas hacer, definitivamente, es lo que genera el problema más importante que Ujú. genera la depresión y es la no creatividad. Gracias, Angie, muy amable. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Si vamos a quieres, les seguir. explico la definición de depresión. No, no, gracias, gracias. Gracias porque si no Bueno, nos quedamos allí. Vamos a hablar bueno, con Anthony, que es el otro angelito que sigue ahí. Anthony, ¿qué escogiste? Y preséntanoslo y nos cuentas. La verdad, porque no tenía conocimiento de eso, ¿De qué? de esto que se está exponiendo, No, no le escucho bien. De la mano de la boca. de lo que se está exponiendo, ¿Cómo así que no sabía? porque la verdad no. Bueno, grave. Grave porque ahí lo que se afecta es su nota. Entonces, Catalina, Catalina, ¿está o no está? Ya estoy compartiendo pantalla. Sí, ya estoy compartiendo pantalla. Bueno, mi niña.
¿Sí la ven ya? No, todavía no. Allá. Ya, ya, ¿Me ya, ya. escuchan? Sí, ya está. Ah, ya listo. Bueno, yo escogí la impaciencia. Entonces, ay, esperen, bajo esto que no se puede bajar. Bueno, la impaciencia, bueno, pues es una persona pues que no tiene paciencia, no soporta, no tiene como esta capacidad de esperar. De allí se desprende que es una persona nerviosa y no como que logra realizar eh, cosas complejas porque no puede mantener su calma, entonces no logra realizar acciones como que la estresen o la lleven a perder el control a esta persona. Esta persona impaciente no aguanta, no tolera y no soporta eh, frente a cualquier situación. Eh, bueno, acá. Bueno, esta persona impaciente tiene virtudes que son la perseverancia, la constancia y la firmeza, pero todo esto puede causar que esta persona esté intranquila, tenga ansiedad, sufra como alguna alarma, tenga preocupación, tenga inquietud, como afán por realizar todas las cosas y como esta zozobra si le va a salir bien, si le va a salir mal. Bueno, esta actitud ayuda como a las personas a llevar las dificultades y los problemas hasta lograr su objetivo. Entonces, una persona impaciente pues no logra esto. La persona impaciente logra desesperarse hasta causar preocupación, enfado irritación, no soporta nada, nada, nada. O sea, una persona impaciente en cuanto a la creatividad, pues es un factor que afecta mucho por lo mismo, porque en cuanto a la creatividad debemos ser muy pacientes para llegar como a nuestra meta y esta persona no lo hace. Y ya. Bueno, ¿cuál es para ti, la parte fundamental o lo que definitivamente, digamos, impide esa creatividad bajo ese factor? ¿Qué es lo que para ti es esencial en un momento determinado de impedir esa creatividad? Como que esta persona ¿cómo decirlo? Como que no logra, como que se desespera y lo que en cuanto a la creatividad nosotros tenemos como que llegar a alguna meta, siempre. Y la persona impaciente no lo logra. Entonces, ¿cómo decirlo? Como que esta persona no puede llegar a su meta pues, por lo mismo, porque no tiene como esta capacidad de esperar y quiere que todo sea ya. Y en cuanto a la persona creativa, no, pues todo tiene que ser como en un proceso. Todo se tiene que llevar a cabo en un proceso de esperar y esta persona no lo logra. Bueno, listo. Muy bien. Vas la... Bueno, Catalina, entonces vamos a seguir con, a ver así abiertamente, ya te digo, con Sofía López. Señor, ya comparto pantalla. Bueno, Profe, una pregunta.
Sí, A modo general, ¿cómo nos fue en el parcial? tú lo ves, ya puedes mirar tu Sí, nota. pero yo digo a todos, ¿cómo nos Ah, fue? no, Tú no, ya miraste la entonces, calificación sí, de sí, todos. bien, 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 bien. Ah, listo, gracias. Bueno, Ahí se ve. sí, ahí se ve, Listo, sí, señor. Yo escogí la parte de la envidia. Bueno, es un sentimiento como tal negativo. De igual forma, pues hay envidia que puede ser positiva, no causar tanta esa parte negativa. Bueno, esto también produce enojo y tristeza. Surgen estos contextos sociales. Siempre sucede cuando la persona siempre quiere lo de los demás. Así no lo necesite y así no lo quiera, siempre lo quiere. Bueno, es considerada como uno de los capitales, de los pecados capitales y también genera pues un desequilibrio en las emociones de la persona que es envidiosa. Tenemos pues las causas, la falta de aceptación, la falta de autoestima, y ahí me escucho, qué pena, falta de autoestima y personalidades como inmaduras y mediocres, y constantes comparaciones. Pues aquí podemos ver que ¿me escuchan? Hola, sí, sí, perfectamente. Ahí estamos escuchando. hola, Sí, la estamos escuchando. ¿No nos escuchas? ay, ¿me escuchan? Me está Sí, cortando. perfectamente. Yo pienso que no, Sí, te escuchamos. no sé si ya no estoy escuchando. Hola, ya. Sí, Sí. Listo. Bueno, lo de la falta de las causas, falta de aceptación, entonces esto pues empuja a que la persona esté en constante comparación con los demás. La falta de pues autoestima, no hay una construcción más sólida en su autoestima, adquieren maduras, personalidades, qué pena, inmaduras y mediocres. Entonces esto genera pues un poco de desequilibrio emocional y pues las actitudes mediocres también generan este tipo de envidia. Mm, y pues como lo había mencionado, la constante comparación. Se debe tener en cuenta que sus manifestaciones dependen de la autocrítica de la persona que tiene consigo misma. Entonces, como ahí me escuchan, esto me está poniendo sí, mudo. Bueno, entonces esto se puede reconocer y expresarlo y eso llegaría a un control positivo. Como había mencionado desde un principio, la envidia no necesariamente tiene que ser negativa si la logramos aceptar y pues llegar como a un acuerdo consigo mismo para no generar este tipo de negatividad. También pues hay el tipo de envidia en que las personas pueden imitarlo, pero pues para un bien de uno mismo. No sé, de pronto que a otra persona le fue bien, queremos hacer lo mismo para que nos vaya igual. Tal vez ese tipo de envidia positiva genere pues para un bien de uno mismo. Eh, y pues normalmente las que son más destacadas son las negativas. Esto ya es porque ya actúan impulsivamente, ya quieren pues generar como este bloqueo mental y se vuelven todas egocéntricas.
Y ya, esto era lo de la envidia. Eh, la envidia, ¿por qué razón para ti, digamos, aparte de lo que nos has explicado, genera esa falta de creatividad? ¿Qué es lo que hace que el envidioso no pueda crear algo nuevo para ti, para ti? Pues yo creo que es como esa falta de no creer en uno mismo, no creer en sus habilidades y a lo mejor al ver otras ideas que de pronto no han surgido en uno, eso va generando esta envidia y pues se cierra como a sus habilidades, a poder eh, expresar lo que realmente puede dar a conocer ante todos. La envidia esencialmente lo que refleja es esa frustración de no tener lo que los otros tienen. Esa es la envidia. La envidia es sentirse impotente porque los demás tienen y uno no lo tiene, ¿cierto? Es estar permanentemente pensando en los demás, no en uno mismo, sino en lo que hacen los demás, en lo que tienen los demás, en lo que obtienen los demás. Y entonces vuelvo y te hago la pregunta, o sea, ¿por qué es un factor la envidia? ¿Por qué es un factor que no deja crear? ¿Por qué? Porque es un factor que no deja crear. Pues yo creo que bloquea como tal esa parte de la creatividad, bloquea total por lo mismo, por querer siempre lo de los demás. Esto pues como tal emocionalmente te frustra y no te hace como concentrar en, en generar nuevas ideas. Sí, o sea, lo que sucede con la envidia es que por estar pensando en lo que hacen los demás, en lo que tienen los demás, yo nunca estoy pensando en, en mí como persona, como individuo, como sujeto. O sea, no me interesa lo que yo sea y lo que yo tenga, me interesa lo que los demás tengan. Y eso no me da espacio para estar pensando en crear algo nuevo, algo positivo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, nosotros también de alguna manera, aun cuando no es aislarse, porque es lo contrario, porque usted está pendiente de lo que hacen los demás. Usted no se aísla, usted al contrario, usted se muestra de una manera destructiva, criticando a los demás, deseando lo que los demás tienen. Eso es ese factor que no me deja concentrar, que no me deja vivir, sino que estoy en un permanente eh, estado emocional de frustración. Listo, Catalina. Sí, señor. Sofía. Bueno, entonces seguimos, ya le digo con quién. A ver, Catalina, Catalina. Ah, no, esta era Sofía, ¿cierto? Sí, señor, Sofía. Sofía, sí, yo es que Catalina. Bueno, entramos con Jennifer. Jennifer no está, profe. Jennifer no está, qué pena con la niña, pero pues se queda sin nota Jennifer. Buscamos a Jennifer acá. Listo. Laura García. Presente. Ya voy a compartir pantalla. Listo, Laura. ¿Ya la están viendo? Sí, también tomarse la depresión, ¿no? Sí, señor, también Bueno, elegí la depresión. listo, mi niña. Cuéntanos Bueno, por qué la depresión es un factor que incide en la creatividad. aquí hice como una investigación de lo que era puse lo que era la depresión, pero cómo incide en la falta de creatividad, ¿sí? La creatividad. Y es porque la depresión lleva a la persona o al individuo a aislarse,
del mundo. Por eso aquí en consecuencias puse relaciones interpersonales, porque cree que los demás valen más o saben más, ¿sí? Tienen más cosas y él no vale nada o ella no vale nada. Entonces lleva a autocriticarse, a aislarse y se frustra y eso hace que no piense, no abra su mente, no mire las habilidades que tiene, las habilidades que tiene como para hacer ciertas cosas. Siempre está como en una tristeza, con cansancio, con pereza. La depresión también conlleva tener trastorno de sueño. Entonces, si no descansa bien, la mente también va a estar como cansada, agotada. Vuelvo y lo repito, lo lleva a aislarse, pierde el interés por todo. La depresión, pues, sus causas conlleva varios factores, pero creo que en la actualidad es más que todo como por moda. Me doy cuenta, conozco varias personas que dicen estar deprimidas solo como por moda, no sé. Y creo que lo que te digo, eso del aislarse, el encerrarse en ellos mismos y en sus debilidades, en lo que no pueden hacer, en lo que no logran hacer, es lo que los lleva a no ser creativos. Y ya, sería todo. Mi Porque Angie ya chinita. explicó lo otro de la presión, entonces sería repetir lo mismo. Bueno, vuelvo y le hago la misma pregunta que a todos. Eh, ¿Por qué la depresión para ti directamente? ¿Por qué la depresión es un factor que nos impide tener creatividad para ti? ¿Eso qué significa? Para mí, porque es una autocrítica, la depresión también lleva como a la autocrítica de, no, yo no sé hacer esto, yo no puedo hacer esto. Entonces, no ve el lado positivo es que no sé cómo decirlo, como las habilidades que tiene, podría ser así, las habilidades que tiene para usarlas y crear nuevas cosas, sino que ve siempre lo negativo, como el pesimismo. La depresión es como eso, para mí, ¿no? Cuando hablamos de depresión y hablamos de tristeza, ¿cierto? Que es lo que normalmente, digamos, es lo que refleja la depresión. La depresión refleja que nosotros, estoy hablando en general, sentimos esa tristeza porque, digamos, no hay una causa específica, no hay una razón específica que nos lleve a estar tristes, ni siquiera sabemos por qué estamos tristes, ¿cierto? Es un vacío, esencialmente es un vacío que sentimos por algo que nos falta, pero nosotros mismos ni siquiera sabemos por qué razón nos sentimos tristes. Ese es el problema de la depresión. Por eso es un estado emocional y una enfermedad mental, porque nosotros no sabemos, no tenemos idea de qué es lo que nos lleva a la depresión. Nos sentimos amargados, tristes, en fin, toda una serie de circunstancias que no nos dejan ser nosotros mismos y que por esa razón nos sentimos aislados, nos sentimos tan vacíos, ¿cierto? Que llegamos incluso en momentos extremos a sentir que no queremos vivir más. Si estamos en ese estado, pues muy difícilmente vamos a tener eh, la, el momento o la capacidad de crear. No tenemos, o sea, en nuestra mente no tiene lugar el que yo pueda hacer algo diferente. Pero esa es una de las de los factores que al contrario pueden sacarnos de esa depresión. O sea, si yo en algún momento logro vencer esa situación de tristeza y de vacío y pienso que sí soy importante para los demás, para la sociedad, para mi familia, para los demás, y hago algo importante, me puede sacar de ese estado de depresión.
Entonces, la depresión, repito, nos lleva al aislamiento y a la soledad. Y definitivamente hacer lo contrario, nuevamente conectarnos con el mundo a través de algo que yo quiera hacer. O sea, la creatividad puede ser un factor que me ayude a salir de la depresión. Aun cuando normalmente eso viene de causas internas, de situaciones internas, de algo que haya sucedido y que me haya causado esa depresión. ¿Listos? Bueno, entonces tenemos a, ya está Laura, Juan Daza. Listo, profe, ya te comparto. Bueno, Creo que ya estabas viendo, profe. sí, ya estoy viendo estrés y creatividad. Sí, El señor. estrés, la enfermedad de la modernidad. Sí, un poco. Bueno, pues el estrés principalmente es como tal un sentimiento de tensión física y emocional y pues puede provenir de cualquier sentimiento o situación donde la persona pues, o sea, se sienta frustrada, furiosa y o nerviosa. Entonces, bueno, es una tensión física, mental y emocional, como dice acá. Puede producirse por varias formas, por lo que te acabo de decir. Una de esas pueden ser, y lo que dice acá, exceso de trabajo, horarios impredecibles, trabajo monótono, pero pues estas no son todas, obviamente. Cada persona puede tener una razón diferente por la cual estresarse. Formas de prevenir el estrés. Algunas son que, pues, hacer ejercicio, eh, tener una buena alimentación, que pues es bastante importante a la hora del estrés, reír más, jugar más, hacer técnicas de relajación, meditar o técnicas así de respiración, y pausas activas en el trabajo, pues para que no te sobrecargues, ¿no? El estrés, pues o sea, lo más importante de esto es que puede afectar a la creatividad, pero de dos formas, positivamente y negativamente. Positivamente hay un grupo pequeño de personas que afirman que ellas trabajan mucho mejor bajo presión y pues esto en cierta forma les ayuda en sus entornos laborales, por decirlo así, y pues por ende creativos. Pero pues la mayoría obviamente los va a afectar de manera negativa, pues porque no les va a permitir un ambiente creativo y estable en un ambiente laboral, por decirlo así. Esto mismo pues te puede perjudicar directamente tu estado de salud y la capacidad creativa, que es la presentación como tal, la concentración y la productividad. Y ya, pues eso sería todo. A ver, mis chinitos, son muy, digamos, prácticos en la presentación. A ver, digamos una cosa, en tus palabras, ¿qué significa estrés? Para ti, no, Pues no me lea ya lo que es, está escrito, sino lo que usted piensa. para mí, una tensión más que todo mental, que pues no te permite realizar labores de forma natural, por decirlo así, porque tu mente está hecho un caos por pues, motivos externos, no sé, problemas, dificultades, etcétera, etcétera. El estrés está ligado a la modernidad, les decía, porque antes no había estrés y ahora sí lo hay. ¿Qué piensa? Bueno, pues puede ser por sobrecarga de trabajo, eh, exceso de trabajo también, como dije. Pues no sé, hay varias fuentes por la cual una persona se siente estresada. No solamente el trabajo, puede ser, no sé, problemas en la casa y así. Sí, el estrés es esencialmente el no poder cumplir a tiempo con algo y lo pone en un estado de ánimo de tensión. El Ujú. estrés en medio de todo es una tensión que uno tiene para cumplir con algo, ¿cierto? Entonces, ese es el que en algún momento hace que la persona se sienta molesta internamente, que no pueda ni siquiera pensar lo que va a hacer. Lo que acaba de plantear Juan José es que a veces las personas les gusta trabajar bajo estrés, no es que les guste,
es que se han formado en trabajos en los cuales permanentemente los están presionando, ¿cierto? Y entonces, como les hablo que es una enfermedad de la modernidad, entonces incluso en las entrevistas le hacen preguntas para saber si usted puede trabajar bajo estrés, ¿sí? O sea, cuando hay esos jefes que lo quieren ya, en el momento le dicen, bueno, necesito en 20 minutos y antes de los 20 minutos a los 10 ya vas a preguntarle que si terminó o qué le falta, ¿cierto? Eso genera un estado de ánimo terriblemente tensionante y presionante. Ahora, la pregunta para Juan José, ¿por qué? ¿Por qué el estrés es un factor que no permite la creatividad? Con sus palabras, ¿no? Usted. Ok. Yo creo que principalmente porque tu mente está ocupada en otras cosas, está, pues, sí, como tú dijiste, está atrofiada en cierta forma, estás ocupado por factores externos, estás en una situación de tensión y pues bajo una situación así tan estresante que no puedes pensar claramente, pues obviamente el factor creativo y, pues obviamente productivo se va a ver muy afectado. Bueno, mi chinito. Muy bien, Juan José. Vamos a mirar, Juan José. Vamos a mirar a Anthony Castillo, fue el que me dijo que no había hecho. Anthony, Dígame, primero. usted. Sí, Ah, no. Anthony, dígame. cuénteme. Dígame. Usted fue el que me dijo que no había podido, que no sabía. Sí, sí, profe, yo le dije. Ah, ya. Entonces yo sé. Listo, profe, yo voy a poner a compartir. Bueno, ¿Ya están viendo la pantalla? sí. Bueno, yo supongo que sí. Bueno, escogí también la depresión. La dividí como en cuatro aspectos que generan la depresión. El primero es inestabilidad emocional. Segundo, bloqueo creativo. Tercero es que tus pensamientos ahogan tus ideas. Y el cuarto es cansancio físico y mental. Lo coloqué pues la depresión porque pues es algo que vivimos, creo que todos los jóvenes en alguna etapa de nuestra adolescencia. Y que así sea lo que estudiemos o trabajemos, siempre va a haber una repercusión como laboral o estudiantil. Bueno, pues el primer aspecto es inestabilidad emocional, ya que pues el tema de depresión te genera cambios de humor muy drásticos y muy a la rápida. El segundo es bloqueo creativo, porque pues al estar deprimido uno sabe que no se le ocurre absolutamente nada, porque pues tu cabeza está vuelta a un chiquero. El otro es tus pensamientos ahogan tus ideas, que es claramente que tienes, o bueno, necesitas algo para un trabajo o lo que sea, pero la misma condición que te lleva a la depresión es que tienes la cabeza llena de pensamientos tanto, bueno, negativos en su mayor parte y te bloquea mucho el tema de tus ideas. Y el último es cansancio físico y mental. Bueno, creo que todos lo han vivido al estar con este, o no sé si es emoción o bueno, con esta, bueno, también le dicen como enfermedad, porque sí que la depresión también es una enfermedad. Te genera un cansancio mental y físico bastante abrumador para la hora de trabajar o generar cualquier otra actividad. Y ya, eso es todo como la presentación, la hice como cortica y pues usé esos cuatro aspectos. Muy bien, yo sé. La pregunta de todos, ¿por qué la depresión, eh, digamos, no permite para ti? Yo sé, no me ni me lea ni nada, lo que tú piensas. Ujú. ¿Por qué la depresión es un factor que no deja ser creativo? La depresión, bueno, en cierta parte, como decía antes, pues también se cuenta como una enfermedad común que pasa hasta para adultos, para jóvenes. Lo que pasa es que es algo como muy, la depresión como que agarra todos los aspectos de tu vida y es un poco difícil como separarlos. Entonces lo que hace es que bloquea, digamos me ha pasado, bueno, cuando trabajaba hace unos años,
a la hora de tener una depresión o tener como un bajón de ánimo, pues claramente a la hora de intentar hacer algo de trabajo o algo que me requiera creatividad, no era posible por la misma situación que estaba pasando. Entonces mi cabeza estaba más preocupada por los problemas que por este tema de creatividad. Entonces usualmente la creatividad, bueno, la depresión llega a ser un aspecto muy fuerte o con mucha fuerza a la hora de tu vida. Entonces más que todo es eso. Bueno. Ay, maquinitos. Bueno, entonces. Tatiana está. Tatiana Suárez. Tatiana. Tatiana no está. Bueno, nos queda solamente Lina Ramírez. Estoy. Cuéntanos, Lina. Bueno, el factor que yo escogí fue el pesimismo. El pesimismo se crea por diferentes causas, como puede ser las situaciones frustrantes en un pasado, las decepciones, ya que alguien pesimista siempre plantea el peor escenario. También la saturación de información negativa, sobre todo por medio de las redes sociales, y la falta de confianza de la persona. Las consecuencias que puede generar el pesimismo en la creatividad es que este mismo factor, el pesimismo, se le va a transmitir a las demás personas. También va a creer que todo lo que hace es perder el tiempo, le va a generar desmotivación y esto va a contribuir al autosabotaje también. Impide que sea realista, que sea una persona mediocre y disminuye la productividad. Las soluciones para eliminar el pesimismo pueden ser salir de la rutina, no castigarse, compartir las emociones con los demás, estar enfocado en el presente y conocer los pensamientos negativos que tienen. Y ya sería todo. Y ya, dicen mis chinitos. Bueno, Tatiana. Perdón, Lina. El pesimismo como factor para la creatividad, ¿cuál es su influencia en ese momento en el que de pronto tú quieres crear, pero ¿qué pasaría en ese momento? Lo que pasa es que una persona pesimista siempre le está viendo el lado malo a las cosas. Entonces piensa como, ¿yo para qué voy a hacer esto? Si igual me va a salir mal, si igual no me va a funcionar. Entonces eso pues es la desmotivación y el autosabotaje que genera el pesimismo, porque esa persona sabe que se hace creer a sí mismo que todo lo que haga le va a salir mal y no va a servir para nada. Entonces por eso afecta a la creatividad. Bueno, listo. Vamos a hacer otra actividad. María Gómez. Profe, ¿me escuchas? Sí, ¿quién está hablando? ¿María? No, yo, Tatiana. Tatiana, ¿dónde está Tatiana? Es que el micrófono no está dañado. Ya. Bueno, Entonces Tatiana, yo voy a compartir. Bueno, Ya listo, comparto Tatiana. pantalla. Bueno, Tatiana, hazlo. Cogí el tema de la depresión, el mapa mental. La depresión es definición, es un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza,
los factores sociales, nivel social económico, problemas conyugales o familiares, problemas laborales y factores genéticos. Tener familia en primer grado con depresión aumenta riesgo de padecer la enfermedad. Factores psicológicos, dolor crónico, sensibilidad, trauma del pasado, situaciones estresantes. Y factores biológicos, alteraciones hormonales. Segundo, disminución serotonina, hormona que se encuentra en el cerebro para controlar los nervios. ¿Ya? Ustedes son muy chistosos, se lo juro. Bueno, cuéntame, Tatiana, ¿qué incide la depresión en la no creatividad? Repíteme la pregunta, por favor, que el micrófono está raro. ¿En qué incide la depresión en la creatividad? Porque bloquea la racionalidad y la capacidad de crear y lo puede solucionar con terapia, medicamentos o socializarse con los demás para interactuar y encontrar salida. Bueno, listo. Muy bien. María Fernanda. Confirmo que te está escribiendo por el chat. Hola. No. ¿Qué pasó, María Fernanda? ¿Qué pasa? Bueno, María Fernanda siempre tiene problemas, entonces es muy complicado así, porque no tiene cámara, no tiene micrófono, en fin. No, pero ¿cómo va a escribir la exposición? No. A ver, entonces, ya todos expusieron, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer la segunda parte del ejercicio con relación a estos Sí, temas señor. de la creatividad. La primera pregunta que les hice cuando entramos en la clase hoy es, ¿cuál es? O cuáles, porque pueden haber varios factores que impiden la creatividad, pero ahora en cada uno de ustedes, en ustedes, ¿cierto? Porque pues lo que yo veo es que ustedes se han apoyado mucho en la parte del internet, ¿cierto? Y leen y ya, listo, salió. Ustedes saben qué es un mapa mental y un mapa conceptual. Es simplemente una frase con la que ustedes se ayudan para explicar, no leer lo que ustedes tomaron del internet y colocarlo ahí. Es explicar, no leer. Por eso se llama mapa mental, porque está en la mente. O conceptual, es un concepto que usted da, pero ustedes no pueden. Imagínense, si estuviéramos en el salón, ustedes hubiesen tenido que llevar una cartelera y
explicar la cartelera, ¿cierto? Entonces, por esa razón, se utilizan los mapas mentales. Son ayudas para el manejo de la información. Ayudas, ¿cierto? Donde ustedes explican alguna actividad. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a elaborar un mapa, pero relacionado con mi personalidad, la de cada uno de ustedes. ¿Por qué razón? Hay factores con sus palabras. Ojo, no quiero leer términos técnicos de internet. No quiero leer términos técnicos. Quiero su propia interpretación de lo que en un momento determinado ustedes consideran como un factor que les impide, no uno. Creo que cada uno de nosotros tiene 2 o 3 factores que en algún momento le impiden la creatividad, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención que casi que el 50% haya escogido la depresión como la parte que más lleva a la no creatividad. Entonces voy a mirar con base en lo que ustedes me van a responder con relación a su propia personalidad, su propio concepto emocional. ¿Sí es claro, por favor? Profe, ¿me repites, por favor? Se me fue el internet un rato, tuve que ir a reiniciar el router. ¿Cómo, Juan José? ¿Me puedes repetir otra vez, por favor? Es que pues a mí se me fue el internet ahorita y tuve que ir a reiniciar el router y todo. Ay, mi chinito. Bueno, resulta que lo más importante en los factores de la no creatividad es que yo quiero conocer cuáles son factores que ustedes, digamos, tienen para la no creatividad. ¿Qué es lo que los afecta a ustedes dentro de esos 18 factores emocionales que hay allí, ¿cierto? Que impiden que ustedes sean creativos. Pero la diferencia es que si van a utilizar el concepto, por ejemplo, depresión, pero desde sus propias palabras. Les decía que no quiero leer definiciones técnicas, porque es fácil ir a internet y coger y copiar, y lo que hace uno cuando utiliza este medio para poder realizar un trabajo es que simplemente lee, porque muchas veces en algunos casos, ni siquiera interpreta, porque son técnicos los conceptos que allí están. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a expresar los factores que a nosotros, a Angie, a Joseph, a Catalina, a Alina, y en fin, a cada uno de ustedes, los afecta. ¿Y por qué razón? ¿Listo? También en un mapa mental. 1 o 2 o 3 factores los que ustedes consideran que no los dejan en algún momento ser creativos. ¿Sí es claro? Sí, Profe, señor. Bueno, en mi vuelvo caso y les sí repito, no me vayan a colocar técnicas, argumentos. Si quiere, básense en ellos, pero me lo expresan, me lo colocan ahí con palabras de ustedes y luego lo explican. Es que el mapa mental no es para que usted coloque y luego lea. Usted lo que utiliza son las palabras claves. Si ustedes vieran, a ver, les voy a mostrar para que ustedes mismos, digo, en el mapa conceptual no hay definiciones, es simplemente una palabra. Por ejemplo, factores que impiden mi creatividad, por decir algo, a ver, envidia, porque considero que no es justo que los demás tengan ciertas bienes con los cuales no se han esforzado. Es una explicación mía. Entonces coloca solamente envidia, no más. No necesito más. No me van a explicar ahí envidia. Es porque no. Envidia. ¿Por qué la envidia en usted influye
para no ser creativo. Solo la palabra de las 18 que hay allí, pues a ver si la alcanzo a tener acá. Vamos a mirar si alcanzo. Profe, ¿tenemos que exponérselo hoy? No. Pero los quiero ver trabajar. Un segundo, por favor. Profe, una pregunta. Una pregunta. O sea, tenemos que exponerte, o sea, solo un factor, o sea, el que nos más influye que de No. nosotros. 2, 3, 5, los que quieran. Pero solo la palabra. Entiéndame eso. Solo Y no las causas y las consecuencias y todo eso. lo explica. Sí, está como trabajo. Lo explica. Resolvió el micro. A ver, un listo. segundo. Espérame un segundo, porque es que quiero que no los tengo aquí a la mano. Espérenme un segundo si lo logro encontrar. No lo encontré. Pero voy a buscar así. Espérenme, regálame un segundo, que es que quiero que las cosas queden claras. Porque si no volvemos a lo mismo. Digamos que estos talleres, ¿de qué se trata? De que ustedes con sus propias palabras expresen, ¿cierto? Todo aquello que en algún momento les impide, para el caso de la creatividad, que es lo que estamos viendo, les impide, no lo encuentro, este bendito. Les impide ser creativos. Ya lo encontré. Entonces ahora sí, regálenme un segundo. ¿Ya lo están viendo? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces mire. Cuando uno hace un mapa mental o conceptual, solamente utiliza una palabra. Yo no necesito que me expliquen ansiedad, ni estrés, ni incomprensión, sino que utilizan este factor para explicar con sus palabras, ¿cierto?, lo que en un momento determinado influye en ustedes. Este es un taller donde siempre les he contado, uno tiene que ser totalmente autocrítico con relación a lo que en algún momento puede llegar a hacer que usted no sea creativo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿de qué se trataba el taller? De que fueran creativos, pero resulta que aun cuando, digamos, la estructura del mapa está bien, la explicación no, porque ustedes se dedicaron a leer lo que estaba escrito allí, ¿cierto? Y no se trata de eso. Y no se trata, y le decía yo a Angie el mismo día que me preguntó, de colocar definiciones. Son palabras. Entonces, ansiedad. De pronto dentro de la ansiedad hay algo que existe como, por ejemplo, colocar ansiedad, y dentro de ansiedad un subtema que es, por ejemplo, ansiedad no cumplimiento. ¿Qué significa ansiedad con no cumplimiento? Que la ansiedad se produce cuando usted no considera que no puede cumplir con algo. Entonces utiliza ansiedad y no cumplimiento. Y usted explica qué tiene que ver ansiedad y no cumplimiento con el factor que le impide ser creativo. ¿Soy claro o no soy claro? Listo. Bueno, entonces, Y uno explica en su vida cotidiana por qué lo afecta ese factor y todo eso eso. lo va a explicar. No me lo escriba en el Explicar, cuadro. sí. Y en el cuadro Explica. solo palabras nomás. Palabras, así. Usted puede utilizar
tal como está en los, a ver si tengo otra gráfica, espérenme un segundo, porque es que quiero que ustedes definitivamente vean cómo, a ver, a ver. Profe, una pregunta, ¿dice puede hacer un mapa conceptual? Es que eso es lo que tienen que hacer. Pero a ver, vuelvo y repito. Es que a veces no sé si no me hago entender o sucede algo con los micrófonos o con los audios que no dejan. Mire, si ustedes ven, ¿ya están viendo la gráfica? Sí. ¿Sí la están viendo? Bueno, entonces mire, dense cuenta de algo. Dice, el mapa mental promueve la creatividad, vea. La creatividad. No posee una estructura lineal y hacen que las ideas fluyan más rápidas y más fáciles de memorizar. Igual el mapa conceptual que ayuda al pensamiento crítico y a la resolución de problemas. ¿Cuál es el problema que estamos planteando en este momento? La falta, o no, perdón, la existencia de factores. Mire, si ve que aquí no hay, antier les explicaba esos mapas, pero mire, ¿dónde ven definiciones ustedes acá? Vea, menos proactivo, sobrepeso, depresión. Mira lo que viene en el sedentarismo, mire lo que genera. Sedentarismo. ¿Qué es lo que influye en el sedentarismo? La depresión. Mire, pero aquí no hay explicaciones de depresión. Que uno es menos proactivo, que uno menos hace actividades. Uno no está pensando en hacer algo nuevo. El sobrepeso. Entonces, cuando uno tiene demasiados kilitos de peso, eso crea sedentarismo y las ganas de no hacer nada. Pero mire que nada de lo que está aquí está definido. No hay nada definido, miren lo que no. Problemas del corazón, el sedentarismo produce problemas del corazón. ¿Por qué? Porque como usted no está haciendo nada, usted solamente mantiene sentado, usted solamente mantiene comiendo, eso es el problema general del corazón. El insomnio, mírelo, usted no duerme. Durante la noche es una dar vueltas y vueltas y vueltas allá. Eso es causa de que usted no ha hecho nada durante el día. La diabetes, por las comidas que usted consume, entonces eso le genera diabetes. Si ven el cuadro, ¿en dónde están las definiciones? Les decía yo ese día. Mire aquí, mire, esa es otra forma, ¿sí? Donde van uniéndose de una serie de palabras. Mire, ¿sí ve? La pereza. Esto para explicar cómo en un momento determinado uno está afectado, ¿cierto? Por la depresión, por la pereza, ¿cierto? ¿Qué hace la pereza? Que uno sea ocioso, mire, ahí hay un muñequito, ¿cierto? Con una persona dormida, ¿sí? Aquí está otra gráfica del gatico durmiendo. Y con muñecos, por ejemplo, esto es ser creativo, mire. Si ustedes hacen un mapa conceptual, lo hacen con muñequitos, lo hacen con palabras claves. En ninguna parte hay definición de nada. Mire que no, a través de estas flechas van indicando para qué escribe usted aquí, ¿cierto? Esa parte relacionada con la pereza. Y mire este mapa mental: veneración, aprecio, atención, sociedad, el respeto. La palabra clave aquí que vamos a analizar es el respeto. El respeto es un valor moral, ¿cierto? El respeto se da tanto en la sociedad como en la veneración. O sea, uno respeta a los demás. Eso genera aprecio, ¿cierto? El respeto
hace parte de la atención hacia las personas. Cuando uno habla y no lo escuchan y se ponen a observar allá otro tipo de cosas, pues obviamente no hay respeto hacia las personas, ¿cierto? En fin, lo que yo quiero que ustedes vean es que no tienen definiciones y que son ustedes a través de cada palabra que la tienen que explicar. Entonces ustedes van a hacer con relación a ustedes, a cada uno de ustedes, los factores, tal como acaban de ver, que influyen en la posibilidad de que ustedes no sean creativos. Alguien me va a decir, no, es que yo soy muy creativo. Sí, lo acabo de ver en las presentaciones, la creatividad. La acabo de ver. Entonces explíquenme por qué ustedes no son creativos. Entonces, tienen hasta las 12, al igual que hicimos antier, para que construyan su personal, su mapa mental o conceptual personal de los factores que en ustedes, en cada uno de ustedes influyen para no ser creativos. Van a explicarme, van a contarme qué es lo que pasa en ustedes. ¿Sí? Porque cuando uno les dice, tengan las cámaras prendidas, todos las mantienen apagadas. Vea. Es que es impresionante. Es impresionante. ¿Cierto, Catalina, Sofía, Laura, Anthony? No entiendo. Esta es una clase que no es presencial, pero que tienen que tener prendidas sus cámaras. ¿Por qué no las prenden? Denme una sola razón. Y entonces, yo por mi parte tengo problemas de internet. En mi casa también estudian otras 2 personas y en esta misma hora, entonces se corta mucho el internet. bueno, en fin, cada uno tendría una razón. Y entonces ahí sí uno cómo hace para saber si están... Ahora, cuando uno coloca una actividad, entonces ustedes cómo hacen para responder a esas actividades. Es lo que a veces en algún momento puede causar dificultades. Pero bueno, ya no sigamos con eso porque nos volvemos tediosos, nos volvemos cansones, y lo que yo quiero más bien es que haya esa fluidez entre lo que se quiere con el tema de la innovación y la creatividad. A través de una serie de presentaciones se explica cómo en algún momento esa innovación y esa creatividad nacen de personas que quieren cambiar. Pero si queremos seguir siendo lo mismo, queremos seguir siendo parte de la masa, queremos seguir en nuestra zona de confort, pues es decir, eso es el desarrollo de la personalidad de cada quien. Pero lo que se intenta es conocer por qué razón mantienen ese comportamiento. Entonces, esta actividad es individual, obviamente, y cada uno va a colocar las razones por las cuales cree que no es creativo. O al contrario, me va a decir, no, profe, usted está equivocado, yo soy muy creativo por esto y por esto. Y lo conocemos. Listo. Entonces, comencemos. Y faltando 5, mañana, faltando 5 para las 11, nos volvemos a... Yo estoy acá, como siempre. Entonces, faltando 5 nos volvemos a conectar. ¿Listos? Profe, qué pena. Es que mi compañera María Gómez me está escribiendo por el chat del Zoom. Sí, no, pero es que María todas las veces tiene algún problema. Ella nunca puede prender la cámara, ella nunca puede contestar. Luego las preguntas y me las responde por chat. Si fuera una clase de chat, yo le acepto. Pero es que, de verdad, es algo que, bueno, y no me gusta comentarlo acá. Entonces, comencemos, por favor. Es que más de varias veces te ha dicho que ya no tiene el micrófono. Te siguió escribiendo por el No, chat. por eso, pero es que esta clase es virtual, perdóname. ¿Yo qué hago con esos problemas? Profe, una pregunta. Señora. Te enviamos el correo con los mapas mentales. No, Angie, correo no, por favor, correo no. Cuando yo les diga que me lo envían por correo, me lo envían. De resto no, Angie, sí, por favor. Listo, profe.
Bueno, mi niña, ok. Comencemos, por favor. ¿Podemos apagar la cámara? Sí, sí, en este caso sí ya. Ya todos la pueden apagar. Profe, una pregunta, ¿se puede escoger solo uno? ¿Se puede qué, perdón? ¿Escoger solo uno? ¿Será que tú no tienes un solo factor que no te deja ser creativo? El resto, Es todo está varios, bien. varios, varios. Ah, bueno, Varios. perfecto. Hay Ah, varios. listo.
Bueno, cuéntenme, ¿terminaron o no? Pues, profe, estoy haciendo algo creativo. Ah, Pues, a bueno, ver. entonces termínenlo, no hay ningún problema. Y como no es para enviar, entonces mañana comenzamos con esa presentación. Y muy interesante lo que me acaba de decir Joseph. Algo creativo, no algo así como la rutina que acabamos de presentar. A ver si logramos presentar algo nuevo. ¿Listo para todos? Vale, listo, profe. Gracias, Bueno, profe. Listo, profe. ok, a ustedes. Entonces nos vemos mañana. Listo, profe. Bueno,